Buenas noches, mi nombre es Manuel Graterol, estudiante de la Universidad de Acambú de la asignatura Delitos contra las Personas. En el siguiente video haré un breve resumen de lo que son los delitos contra la persona dentro del Código Penal venezolano. Primero, delitos contra la persona, tenemos una definición, dice que son una serie de preceptos legales del derecho penal establecidos como una infracción a la norma cuando una persona atenta con la libertad personal del sujeto. Dentro del Código Penal venezolano, en el título número 9, nos encontramos los tipos. Decimos que los tipos de homicidio dentro de la legislación venezolana, según el Código, son homicidio intencional simple, homicidio calificado, homicidio agravado, homicidio concausal, homicidio preterintencional y, por último, el homicidio culposo. Primera oportunidad, le hablaré sobre el homicidio intencional simple. Decimos que el homicidio intencional simple le causa la muerte intencionalmente a alguna persona. Si existe la intención de la gente, el mismo concepto te lo dice, que es causar la muerte intencionalmente a otra, es decir, que si existe la intención de causar la muerte del sujeto. Con respecto a los agravantes, es necesario saber qué son los agravantes. Decimos que los agravantes son aquellas circunstancias que determinan la gravedad de la conducta delictiva. En este caso, no aplica ningún agravante, no lo dice, no aplica ningún, no tiene agravante. Con respecto a los atenuantes, decimos que los atenuantes son aquellas circunstancias que disminuyen la responsabilidad criminal. En este caso, según el Código Penal, en el artículo 74 nos enumera unos atenuantes genéricos que aplican en esta, pero aquí no los menciona, como son: 1, menor de 21 años de edad y mayor a 18. 2, no haber tenido la intención de causar un mal. 3, haber precedido injuria o amenaza. O 4, cualquier otra de las circunstancias. Con respecto a la base legal, tenemos que en el artículo 405 del Código Penal venezolano, y tiene una condena de 12 a 18 años de prisión. Ahora vamos con el homicidio calificado. Cuando hablo del homicidio calificado, decimos que le causa la muerte intencionalmente a alguna persona, realizado bajo ciertas circunstancias o específicos relacionados con el medio o empleado del modo de la perpetración. Que si hay la intención, si tiene la intención de causar la muerte. Cuando hablamos de los agravantes, tenemos que los agravantes son veneno, incendio, sumersión, previsto en el título 5, alevosía y fútiles innobles. Cuando hablamos de homicidio calificado, lo digo y explico de forma concreta que esto tiene que ver de la forma en que se planea o se planifica el homicidio. Por ejemplo, el incendio. Si es causado por un incendio, el homicidio calificado, el homicida utiliza este medio para causar la muerte del sujeto. Con respecto a la base legal, tenemos que en el artículo 406 del Código Penal venezolano, y tiene una condena de 20 a 26 años de prisión. Ahora les voy a hablar sobre el homicidio agravado. Nos dice que el homicidio agravado le causa la muerte intencionalmente a alguna persona, realizado bajo ciertas circunstancias que lo agravan, que son aberrantes, relacionadas con la persona a la que perpetra. Que si existe la intención de la gente en este homicidio. De manera personal y un criterio propio, de acuerdo al estudiado, creo que el homicidio agravado, como también me lo dice el Código Penal, primero no me lo enumera como un artículo dentro del Código, como lo enumera el homicidio calificado, que es el 406, como me enumera el artículo 408, que nos habla del homicidio concausal. Este no me lo enumera. Es decir, que en mi criterio personal, creo que el homicidio agravado pasa a ser agravado cuando le aplica un agravante de este tipo, que esté dentro de los parámetros en el homicidio agravado, como lo son. El agravante tiene que ser de acuerdo al parentesco, es decir, que mate a un familiar, al papá, a la mamá, o a un funcionario público de alto rango, como es decir, un diputado, un guardia nacional, un gobernador. Bueno, por lo menos en el ejemplo pasado que le acabo de decir sobre el homicidio calificado, que es del incendio, bueno, en este nos aplicaría un agravante, es decir, que el homicida utiliza este medio para incendiarlo, para quemarlo, pero en este caso quema a un guardia nacional en sus funciones. Entonces, ¿qué pasaría de ser un homicidio calificado a un homicidio agravado? Es mi criterio de manera personal. Con respecto a los atenuantes, sobre el Código Penal, aquí les hablé sobre el artículo 74, que tiene unos atenuantes genéricos. Aquí en el homicidio agravado nos aplica en el artículo 74. Base legal del homicidio calificado tenemos que en el 407 del Código Penal venezolano, y tiene una condena de 28 a 30 años de prisión.
Ahora le hablo sobre el homicidio con causal. Nos dice que el homicidio con causal le causa la muerte intencionalmente a alguna persona donde existe una circunstancia preexistente o imprevista desconocida por el culpado. Que si existe intención de la gente, en este caso existe la intención de la gente en este homicidio. Un concepto más concreto, yo diría que en este caso el activo intenta causar de manera intencional, le intenta causar la muerte al pasivo, pero el modo empleado no es suficiente para causarle la muerte, sino que con razones o circunstancias sobrevenidas o preexistentes llega la muerte de este, desconociéndolo por el culpado, por el activo en este caso. Es decir, un ejemplo, salen de una fiesta y le mete una puñalada del activo al pasivo, pero resulta ser que con la puñalada que le mete no muere el pasivo en ese momento, sino que es llevado a un hospital, a un médico forense, y a los 2 días fallece, pero porque tenía diabetes y se complicó con la diabetes y le causó la muerte, que no lo sabía el activo, que sufría de diabetes y le causó la muerte. Esto sería un homicidio con causal. Con respecto a los atenuantes, con respecto a los agravantes, decimos que los agravantes tienen que ver con el artículo 77, ahí lo sale mencionado en el Código Penal venezolano. Con respecto a los atenuantes, están en el artículo 74, como lo mencioné anteriormente. La base legal, bueno, la base legal tenemos que en el 408 el Código Penal venezolano, y tiene una condena de 7 a 10 años de prisión. Les hablo ahora sobre el homicidio preterintencional. Cuando hablo del homicidio preterintencional, dice que causa la muerte con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal. Entonces, en este caso no existe la intención de causar la muerte, porque el mismo concepto te lo dice, que lo que va dirigido es a ocasionar lesiones personales, no hay intención de causar la muerte por ningún momento. Los agravantes, te habla de los agravantes igual que en la anterior, nos hablan en el artículo 77, ahí lo podemos ver los agravantes de este homicidio preterintencional. Respecto a los atenuantes, que son los que disminuyen la responsabilidad criminal, aquí nos aplica en el artículo 74, también lo podemos ver. Sobre la base legal de este homicidio, vemos en el 410 del Código Penal venezolano, y tiene una condena de 6 a 8 años de prisión. Y por último, le hablaré sobre el homicidio culposo. Dice que el homicidio culposo es le causa la muerte a alguna persona por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamento. En esta, por lo visto, no existe la intención de matar. Es decir, un ejemplo, un doctor le causa la muerte a un paciente, pero es por negligencia, es decir, se pasó de anestesia, entonces él no tenía la intención de causarle la muerte. Sin embargo, cuando hablamos de los agravantes de este homicidio, hablamos, dice que nos aplica los agravantes genéricos del artículo 77, pero también si nos aplica estos agravantes como son, si resulta la muerte de varias personas o la muerte de una y herida de varias. En eso nos aplican estos agravantes en este homicidio. Con respecto a los atenuantes, nos aplican los del artículo 74, que nos encontramos dentro del Código Penal. Y con respecto a la base legal de este homicidio, hablamos en el 409 del Código Penal venezolano, y tiene una condena de 6 meses a 5 años de prisión. Y por último, les hablaré un poco sobre lo que es el suicidio. Tenemos que el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Que si existe la intención de la gente en un suicidio, sí sabemos que sí existe, porque el que te toma la iniciativa de suicidarse porque lleva la intención de matarte. Entonces sí existe la intención de matarse. Con respecto a los agravantes, esto carece, el suicidio carece de agravante y de atenuante. Más sin embargo, en el Código Penal venezolano, en el artículo 412, nos dice que aplican agravantes y atenuantes si el suicidio pasa a ser un suicidio asistido. Es decir, que si hay un cooperante con el suicidio, quien lo ayudó a que se suicidara, hacia ellos sí existen atenuantes y agravantes en este caso. Y con la base legal lo encontramos en el artículo 412. Y bueno, todo, muchas gracias.